Buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre se los digo y no me cansaré de repetirlos, es un gusto de volverlos a ver. Bueno, es una forma de decir, ¿no? Es un gusto de volvernos a contactar. Aquí estamos para dar inicio a la cuarta semana de esta segunda unidad en la que nos vamos a encontrar trabajando con el tema de la psicología comparada, ¿sí? Vamos a dar inicio y antes de ir directamente al tema propuesto en nuestro temario, vamos a ver qué significa esto de la psicología comparada. La psicología comparada es una disciplina que estudia la conducta humana y sus mecanismos con diversas especies animales. Trata de comprender la evolución filogenética de los comportamientos, desde las especies más sencillas hasta las más complejas. El ejemplo más claro, cercano y conocido sobre esta es el estudio con simios, por ser la especie evolutivamente más cercana al ser humano, aunque no podemos decir que sea el principal, pues muchos otros animales domésticos o de fácil crianza y acceso, como los gatos, perros, ratones, entre otros, y aquí yo pusiera los delfines, han aportado interesantes ideas a los psicólogos, contribuyendo así al avance de esta disciplina. ¿Sí? La psicología comparada empieza por Descartes, quien hace las comparaciones del animal y el ser humano. Este dice que el animal se comporta solo en base a la materia, que el ser humano es lo material. Ya saben que estamos con un filósofo, así que, como se dice redundando, hay que filosofar lo que él nos trataba de decir. Esta psicología animal nace en Inglaterra y pues como su nombre lo dice, se enfoca al comportamiento de los animales y también se le ve ligada a la influencia de Darwin. Tiempo después, en el que se desarrolla la psicología animal, estaba en su apogeo, cuando algunos psicólogos ingleses llegaron a la conclusión de que ciertos animales domésticos tenían cierto grado de inteligencia, estos basados ya en pruebas hechos por ellos mismos. También dedujeron que el animal actuaba su comportamiento por el instinto que ellos tienen, y para otros psicólogos ellos tenían cierto comportamiento por casualidad, quizás por ensayo o errores que cometían y de ahí aprendían. El tipo de investigación de la psicología comparada puede estudiar conductas condicionadas como las experiencias de Pavlov, pero también se ocupa de la anatomía y de las estructuras cerebrales. La psicología comparada promueve el estudio experimental de la psicología del aprendizaje y condicionamiento animal y humano, investigando los procesos básicos del aprendizaje y condicionamiento clásico y el instrumental, incluyendo las relaciones de los procesos de aprendizaje, memoria, atención, motivación, cognición, y comparadas en organismos animales y humanos, complementando también las bases neurobiológicas. Quiero hacerles una aclaración que cuando hablemos de la psicología comparada, estamos también denominando a la psicología animal, ¿sí? Cualquiera de los dos términos podemos utilizar. Ahora sí, vamos a trabajar con lo que nos dice esta lámina,
que habla sobre la escuela anecdotista. Básicamente, podemos decir que está basada en la teoría de Darwin, la cual nos trata de explicar que los animales superiores tienen cierta capacidad de razonamiento y bien para poder decir algo tienen que sustentarlo y lo hacen recopilando muchas anécdotas de animales. También dicen que los animales son un tanto inteligentes, pero que no pueden desarrollar su inteligencia por no contar con un lenguaje. Pero John Locke desarrolló 5 aspectos con los cuales buscaba demostrar la inteligencia de los animales. El primero sería que los castores eligen el mejor lugar para construir su dique. El segundo, los comportamientos raros son inteligencia. El tercero, pueden imitar al hombre, cooperan entre sí para su supervivencia. Y quinto, tienen sentimientos. Fueron los puntos de vista de este caballero, de John Locke, para demostrar que los animales son inteligentes. Entonces, analicemos un poquito para ver qué pensamos. Miren que aquí, en esta foto que les he puesto, vemos cómo el hombre pasa corriendo en una vía rápida. En cambio, el perrito hace uso del paso peatonal, ¿sí? Entonces, del puente peatonal, disculpen. Entonces es una cosa que nos hace llamar a la reflexión. Por eso utilizamos el término de la inteligencia animal. Ahora vamos a ver qué ocurre en escuela instintiva. Van, otro caballero que tiene mucha influencia en la psicología comparada o animal, decía que el comportamiento de los animales es por imitación, algo a lo que no estaba de acuerdo Sparring, porque él hizo pruebas y resultó que no era así, sino que los animales hacen las cosas por instinto natural. En cambio, los exponentes de la escuela experimentalista manifiestan que en esta escuela quiere llegar a una conclusión no basada en anécdotas, sino en hechos reales. Y se pusieron a trabajar en hacer experimentos a animales y siempre observando lo sucedido en el medio ambiente y en cautiverio. House, después de arduo tiempo de observar animales en un zoológico, decía que los perros y gatos pueden y son capaces de solucionar problemas solo observando a su dueño cómo lo hace. Son puntos de vista de distintas escuelas. Vamos avanzando y de nuevo nos volvemos a topar con Charles Darwin. Ya lo habíamos tratado la semana pasada, pero vamos a ver lo importante que es este caballero en todo lo relacionado a la psicología comparada o animal. Charles Darwin, considerado como el padre de la psicología comparada, hizo un viaje alrededor del mundo recorriendo y recogiendo información de especies animales y vegetales. Cuando llegó a las Islas Galápagos, encontró especies que solamente existían allí, debido a un entorno determinado que las hizo evolucionar de forma diferente. El origen de las especies en 1859, las ideas de Darwin sobre la evolución comenzaron a despertar ciertas dudas acerca de la visión mecanicista del comportamiento animal. Darwin observó que los animales comparten muchas características físicas y fue uno de los primeros en ocuparse de la variación dentro de una misma especie, tanto en el comportamiento como en la apariencia física.
Él creía que la selección artificial y la selección natural estaban íntimamente asociadas. Darwin, 1868, y delineó con gran sagacidad la teoría de la evolución, sin tener ningún conocimiento en genética. En El origen del hombre, en 1871, llegó a la conclusión de que los rasgos de temperamento de los animales son heredados. También creía, como muchos otros científicos de su época, que los animales tienen sensaciones subjetivas y que pueden pensar. Escribió: las diferencias entre la mente del hombre y la de los animales superiores, por grandes que sean, son por cierto de grado y no de clase. Otros científicos se hicieron eco de las implicancias de la teoría de Darwin en cuanto al comportamiento animal y llevaron a cabo experimentos para investigar los instintos. Asimismo, a más de Charles Darwin, vamos a encontrar trabajos de especialistas que trabajaban y que tenían profesiones relacionadas a la especie animal. Así tenemos el ornitólogo, y quiero hacerles una aclaración que esta profesión está relacionada a los que investigan, trabajan y estudian el mundo de las aves, ¿sí? Y de todo lo relacionado a ellas. Entonces, este profesional norteamericano, que es F. Herrick, nacido en 1908, observó el comportamiento de las aves salvajes con el objeto de determinar primero cómo se modifican sus instintos por obra de su capacidad de aprender y segundo, el grado de inteligencia que alcanzan. Afirmó que también los instintos de una especie se ajustan a su mundo circundante, como la llave a la cerradura. Todavía hoy se sigue empleando el término estímulos-llaves para referirse a las configuraciones de estímulos a que responde un mecanismo desencadenantes innatos. Eso quiere decir las siglas MDI. Así, por ejemplo, la hembra del grillo ha desarrollado una estructura del órgano auditivo que no es en absoluto capaz de oír otro sonido que el del canto del cortejo del macho. ¡Wow! Respecto del tema del pensamiento animal, aquí tenemos la posición de David Shorter en 1914, concluyó: la solución, si algún día llega, difícilmente evite ilustrar, si no la mente animal, al menos la mente del hombre. Por lo visto, él tenía gran confianza en la mente animal, ¿sí? Ahora vamos a pasar a nombres que me gustaría que los tengan muy en cuenta porque ellos forman parte explícitamente de las escuelas psicológicas que muy pronto vamos a comenzar a estudiar. Por eso me permito alargar un poco más este tema y alejarme de lo que es al 100% relacionado al animal y dar como un poquito de su biografía, tanto de Watson como de Skinner, para que ya nos vayamos identificando con estos personajes e ir conociendo sobre ellos para tener un camino avanzado cuando nos toque trabajar con ellos. Primero nos vamos con John Broad Watson. Él nació en Carolina del Sur
el 9 de enero de 1878 y muere en Nueva York el 25 de septiembre de 1958. Fue un psicólogo estadounidense, uno de los más importantes del siglo XX. Formuló y popularizó la teoría científica del conductismo, estableciéndola como una escuela psicológica, es decir, la escuela conductista. A través de su disertación en la Universidad de Columbia, titulado Psychology as the Behaviors Views It, que fue publicado como artículo en Psicología Reviews en el año de 1913, bajo el nombre de la psicología tal como la ve el conductismo. Gracias a su enfoque conductista, Watson realizó una investigación sobre el comportamiento animal de múltiples especies, incluido el Homo sapiens, donde destacan sobre la crianza de neonatos, niños y la publicidad. Fue el primer graduado del doctorado en psicología en la Universidad de Chicago. Es célebre la cita que él mismo admitió como exageración, en la que sostiene que tomando una docena de niños cualquiera y aplicando técnicas de modificación de conducta, podría conseguir cualquier tipo de persona que deseara. Dame una centena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger. Médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón. Prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, actitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. Voy más allá de mis hechos y lo admito, pero también lo han hecho los defensores de lo contrario y lo han estado haciendo por muchos miles de años. Por favor, nótese que cuando este experimento se realice, debe permitírseme especificar la manera en que se han criado los niños y el tipo del mundo en el que vivirán. Eran sus expresiones. John Watson, gran colaborador del campo en cuanto a la psicología comparada, quien en 1906 escribió La psicología comparada, ha justificado completamente su existencia, ya que el hombre es similar a otras especies, aunque con mayor inteligencia y recursos. Dedicó sus primeras investigaciones al aprendizaje animal, pero en los términos mentalistas del funcionalismo. Pero a partir de 1904, Watson propone una psicología sin introspección y no mentalista, lo que llevará a la psicología animal en una dirección totalmente nueva, objetiva y centrada en el análisis del aprendizaje de los términos del condicionamiento. Ahora vamos a escuchar un poco del caballero Skinner, ¿sí? Frederick Skinner. Nace en Pensilvania el 20 de marzo de 1904 y muere en Massachusetts en el año de 1990. Fue un psicólogo, filósofo social, inventor y autor estadounidense. Condujo un trabajo pionero en la psicología experimental y defendió el conductismo, que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Escribió trabajos controvertidos en los cuales propuso el uso extendido de técnicas psicológicas de modificación de conducta, principalmente el condicionamiento operante, para mejorar la sociedad e incrementar la felicidad. Vamos a saber un poquito sobre lo que se ha denominado la superstición de la paloma.
Vamos a ver de qué se trata. La superstición de la paloma es un experimento ya clásico de Skinner que fue llevado a cabo en el año de 1948. En este experimento participaron 8 palomas hambrientas, las cuales fueron introducidas en la llamada cájina de Skinner. En esta, las palomas disponían de comida a intervalos regulares, con independencia de la respuesta que emitieran. No obstante, en este experimento se observó que todas las palomas adoptaron un condicionamiento evidente, lo que constituyó un aspecto importante de este experimento. Por ejemplo, una de las palomas aprendió a dar vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la caja. Otra paloma pegaba su cabeza a una de las esquinas superiores de un modo muy característico. Y una tercera desarrolló la respuesta de sacudir la cabeza. Muy interesante lo que estamos escuchando, ¿no es cierto? Cada paloma desarrolló por ende una respuesta propia. Tanto fue así que daba la impresión de que las palomas se comportaban de ese modo tan particular debido a que creían que su conducta provocaría la aparición de la comida. Nada más lejos de la realidad. Es por este motivo por el que a esta conducta se le denominó conducta supersticiosa. La explicación que ofreció Skinner sobre este fenómeno apelaba al esfuerzo recibido. Entendió que cualquiera que fuera la respuesta del sujeto acabado de realizar justo antes de la administración de la comida, la recompensa resultaría reforzada al recibir la recompensa. Es decir, que se vuelve a repetir la conducta para obtener lo logrado. De otro modo, de las múltiples respuestas que las palomas emitieran antes de la presentación de la comida, la que resultase casualmente contigua a la recompensa sería reforzada. De ahí que cada paloma realizará su particular respuesta. Y a esto le llama el idiosincrática. Es importante advertir que este procedimiento no es en rigor un procedimiento de condicionamiento operante. Es un procedimiento de condicionamiento clásico. La literatura científica ofrece experimentos cuyos resultados invitan a cuestionar la conclusión que obtuvo Skinner. De una parte, se ha encontrado que en un procedimiento como el utilizado por Skinner, se generan patrones relativamente específicos de comportamiento que están en función de la proximidad al reforzador y de la especie animal utilizada en el experimento. Bueno, solamente se los he dado como un adelantito a lo que nos espera, ¿sí? Skinner fue el principal pionero en generar una serie de principios y técnicas especificadas sobre la conducta humana y animal, con el objeto de predecir y explicar la conducta por medio de un control de su ocurrencia logrado por la manipulación del ambiente del organismo. Skinner llamó reforzador al evento contingente que incrementa la probabilidad de una conducta. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen relacionada a la caja de Skinner y aquí tenemos una imagen de John Watson que habla de su relación con los animales, aunque después él se dedica a lo que son los niños. ¿Sí? En esta última lámina encontramos recomendaciones para ver y leer. Me gustaría mucho que sí las leyeran y sí las vieran, por favor. Son muy interesantes. Obviamente yo las he visto antes de colocárselas aquí como material de refuerzo
y créanme que son muy interesantes. Chicos, la próxima semana sin falta vamos a tener una reunión sincrónica para poder tratar temas relacionados a las tareas, aunque ustedes saben muy bien, muchos se contactan conmigo vía WhatsApp o con preguntas que hacen en la plataforma. Por favor, solamente les adelanto de que en la unidad pasada, cuando corregía tareas, veía un cruce. ¿A qué me estoy refiriendo? En la infografía es reducido la parte textual, más son con gráficos, pero en el análisis, ahí sí deben de ser extensos, ¿sí? Pero hacen todo lo contrario. Me entregan unos análisis de 1, 2, 3, 4, 5 líneas, eso no voy a aceptar, eso no está permitido. Entonces, queremos aclarar esta situación, ¿sí? Los análisis, obviamente, como la palabra mismo dice, es un análisis de un texto, de un libro. Entonces, en 2, 3 líneas difícilmente vamos a analizar un texto, ¿no? Y la infografía no tienen por qué alargarse en la parte literaria. Sí pueden poner conceptos, no los estoy descartando, ¿sí? Pero no por qué ser tan extensos, ¿sí? Espero no estarlos confundiendo y si no me hacen cualquier pregunta. Chicos, ha sido una bonita tarde, yo digo tarde porque para mí es tarde. Este tema me ha parecido también muy interesante, muy gratificante haberlo estudiado para poderlo trabajar con ustedes y seguimos adelante, ¿sí? Mis bendiciones para ustedes, para toda su familia y estoy a las órdenes para cualquier pregunta que deseen hacer por interno, ¿sí? Cuídense mucho, por favor.